Mi nombre es Sergio Salamó. Entré al servicio público en el Ministerio de Educación de Chile hace ya 35 años. Eh, Trato de compatibilizar lo que debo hacer como funcionario público con lo que amo hacer como servidor público. Me he desempeñado en dos territorios regionales, la región de Valparaíso y la región metropolitana, en distintas funciones, pero no he dejado de ser profesor universitario en pre y posgrado hace ya 37 años. Y menciono esto porque creo que espacios como estos demuestran la potencia y la necesidad de contar con diálogo entre el gobierno y la implementación de políticas y la academia para precisamente producir cambios donde son necesarios, ¿no? Los últimos 16 años he tenido una dedicación especial por la convivencia educativa y eso es lo que voy a compartir. Si podemos pasar a la primera diapositiva, Cecilia. La primera pregunta que nos planteaba Pedro es cómo me aproximo a las escuelas para identificar las necesidades principales en convivencia. Hay mucho que me gustaría decir, pero no puedo decirlo aquí, así que me voy a concentrar en algunas ideas. La primera, creo que es fundamental la construcción de confianzas mutuas, tanto profesionales como técnicas y sobre todo humanas, poniendo los marcos teóricos, los modelos, los instrumentos, así como las políticas y programas al servicio de las necesidades de las comunidades educativas. Lo segundo que creo que es importante es motivar desde el conocimiento del territorio a poner en juego las capacidades y los saberes propios que tienen las comunidades educativas y ponerlos como un patrimonio en común entre comunidades educativas. Lo tercero que creo que es fundamental para aproximarse a la escuela, y aprovecho de comentar que me aproximo a los temas de convivencia a la escuela como lo haría en otros ámbitos también de la gestión escolar o de las problemáticas y necesidades escolares, porque no está separado, no son compartimientos estancos. Lo tercero es poner la política nacional y sus instrumentos al servicio de los territorios y las comunidades, dejando las decisiones del qué y el cómo en las propias comunidades. Por último, diría que me concibo como en mi rol como un amigo crítico o también un broker de redes conversacionales, distintos tipos de redes conversacionales, ¿no? Pasemos a la segunda diapositiva. Soy profesor de historia y como todo profesor de historia tengo incontinencia verbal, así que estoy tratando de ser muy estricto en mantenerme en los 5 minutos. La segunda pregunta que planteaba Pedro es ¿qué acciones he considerado prioritarias para apoyar los esfuerzos de las escuelas? Bueno, y la primera acción prioritaria es propiciar y fortalecer redes entre comunidades educativas. El desafío es tan grande y la riqueza es tan diversa también, los tipos y formas de responder ese qué y cómo, que es fundamental no trabajar aislados, sino que en redes. Entonces, propiciar y fortalecer las redes como espacios de conversación, conversación pertinente, significativa, relevante, desde un rol de asesoría, en red particularmente. Lo segundo, que he considerado prioritario, es generar instancias de sistematización del propio trabajo intra y entre escuelas. ¿M? ¿Cómo sistematizamos? No tenemos mucho tiempo para eso, no están las instancias y propiciar esos espacios para que eso ocurra y acompañarlo. Lo tercero es poner en diálogo la realidad de las comunidades educativas con modelos teóricos sólidos, pero a su vez también flexibles, ¿no? Generando con ello espacios de trabajo que le den sentido a lo propio de las comunidades, los saberes situados en esas comunidades, generando desde las comunidades que dialogan entre sí sentidos en común, tanto intracomunidades, porque si no se generan esos diálogos dentro de las comunidades, las distintas funciones pueden no conversar esos sentidos y haber diversidad de sentidos dentro de una misma escuela, ¿no? Aprovecho de decirte que comenzamos este trabajo hace 16 años ante la pregunta de qué se entiende por convivencia educativa, ¿no? Y había mucho entendimiento. Y por tanto, dependiendo de qué se entendía por convivencia educativa, lo que se hace y lo que ocurre puede ser muy distinto. Y queríamos compartir una visión en común de qué se requiere o qué es lo más potenciante de entender como convivencia educativa y por tanto qué cosas nos parecían urgentes de hacer, ¿no? Pero levantarlo todo desde las comunidades. Lo tercero es poniendo en diálogo entonces eh, la realidad de las comunidades educativas con estos modelos teóricos. Y lo cuarto es gestionar la articulación con el nivel intermedio, que no es un tema menor. En nuestro caso, los sostenedores comunales, los municipios, ¿no? Y también otros actores institucionales.
organismos internacionales. En estos 16 años hemos trabajado con UNESCO, UNICEF y otros. Las universidades, lo mencionaba al presentarme, creo que es clave este trabajo colaborativo con las universidades. Ni en el nivel de gobierno, ni en las escuelas hay mucho tiempo para sentarse a reflexionar y sistematizar. Entonces ahí nos pueden contribuir mucho las universidades en esta alianza estratégica para generar laboratorios de política y mover el cerco a los cambios posibles, ¿no? Y por último, respecto a las acciones prioritarias, también cuando es necesario tener reuniones con las escuelas individuales para acompañar en aspectos específicos. Pero lo esencial es el trabajo en red. ¿Podemos pasar a la última diapositiva, Cecilia? Respecto a de qué manera he logrado o intentado recuperar y sistematizar la experiencia de las comunidades escolares, lo primero es contar con un relato persistente. Estar 16 años sosteniendo porfiadamente una manera de entender la convivencia y por tanto reflexionar de qué es necesario hacer, creo que pone un elemento en común a lo largo del tiempo y que permite superar los vaivenes de los cambios de gobierno y de políticas circunstanciales, ¿no? Lo segundo, lo puse así, y quizás sería lo central, es contagiar, lo pongo entre comillas, porque no queremos andar contagiando tipo pandemia, pero sí contagiando ideas e iniciativas, contagiar más y diversos actores con ese relato en común. ¿Esto qué hace? Propicia una especie de arquitectura o andamiaje, como se habla en el currículum, para los desarrollos propios de las comunidades educativas, dándole un sentido mucho más potente y más de cuerpo a eso que estaba antes aislado, ¿no? Lo tercero es fomentar y cautelar estos tiempos de reflexión, como lo que estamos teniendo hoy, por ejemplo. Procesos reflexivos intra e intercomunidad educativa que impulsen también la generación e impulsando también la generación de diversos formatos que recojan desde las comunidades educativas esos procesos de reflexión a partir de las acciones que ellos han desarrollado en su iniciativa. Y finalmente, creo que tomando un poco algo que planteaba Pedro, la pregunta sobre la escalabilidad. Creo que la escalabilidad no es posible ni deseable desde el punto de vista de pretender replicar lo que hace cada comunidad educativa bien, sino que la escalabilidad es posible y muy deseable en términos de construir miradas en común y capacidades compartidas que permiten remontar la posibilidad de hacer cambio en el sistema educativo, pero a partir de acciones reales y concretas que ahora están puestas en común en un relato común. Como no podía compartir lo específico, ahí tengo la trampa o el regalo, como quieran tomarlo. Cuando descarguen la presentación, si tienen acceso a ella, hay un QR en esta imagen donde les remitirá un video que cuenta las 5 etapas de lo que hemos hecho desde el año 2008 hasta hoy. Muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias. ¿Me autodoy la palabra, Conchis? Sí. Pues si se fijan en esta presentación, hemos tenido una extraordinaria cátedra sobre lo que significa el cambio local, el cambio a nivel de aula, a nivel de escuela y las instancias intermedias que pueden apoyarlo. Quisiera referirme, quizás dándole una pequeña vuelta a dos de las interrogantes que se plantearon. La primera, cómo ser menos punitivo. Y no voy a ir directamente a cómo manejar de un modo distinto los reglamentos, los protocolos, que también hay mucho que se puede decir respecto a eso. De hecho, el modelo de Patricia y Cecilia nos plantea un trabajo precisamente con docentes de abordar la necesidad de eso, que es parte de lo que debemos hacer, diría yo, y lo que quisiéramos no tener que hacer, pero debemos hacer, que suele ser más reactivo, pero puede ser muy pedagógico, ¿no? Pero más que referirme a eso, y a partir de la experiencia, lo que nos ha pasado acá en Chile después de la pandemia, y puede haber ocurrido, creo yo, perfectamente en México también, es que especialmente las comunidades escolares que trataban de evitar de todos los modos posibles que el Ministerio de Educación tuviera una relación con ellos para resolver sus situaciones conflictivas, o sea, querían hacerlo solos. Después de la pandemia se vieron superados y empezaron a pedirnos asesoría y acompañamiento. ¿M? Y bueno,
ahí pudimos descubrir de que situaciones muy conflictivas equivalentes se resolvían de modo muy distinto. No es que fueran problemas menos graves o complejos y por eso se podían resolver mejor en una comunidad y peor en otra, sino que a problemas equivalentes en su complejidad y gravedad se resolvían de manera muy distinta por una condición clave. ¿Cuánto eran realmente o no una comunidad y no solo una institución educativa? Yo creo que cómo ser menos punitivos es construyendo efectivamente más comunidad, donde las personas se sientan parte, se identifiquen, tengan voz y van a ocurrir situaciones muy complejas, van a ocurrir, van a ocurrir porque no necesariamente todos suscriben ese sentido de comunidad, no todos lo entienden y esas u otras razones van a generar esos conflictos. Pero al abordarlos, cuando efectivamente hemos generado pertenencia y canales de comunicación efectivos, participación efectiva, no esa participación formal, nominal, se resuelve mucho mejor. Y ahí entonces nosotros podíamos entrar, aportar algo y salir rápidamente como ministerio porque estaba esa condición. Y como mencionaba un poco en mi presentación, sí podemos contribuir más que en resolver el problema de esa comunidad, en hacerles ver lo importante que es también como objetivo, y pensando en esto de no apuntar a los resultados, pero este debiera ser un resultado al cual apuntar, no es los puntajes o resultados en lenguaje de matemáticas, sino que qué resultados tenemos en irnos constituyendo cada vez más en una efectiva comunidad. ¿Mm? Eso compartiría brevemente a la primera pregunta. Y a la segunda, de la pedagogía del cuidado, claro, claro que en términos curriculares, que es algo que debiéramos abordar, y de ahí mencionar solamente que una de las particularidades de este relato persistente que queremos poner en común sobre qué entendemos por convivencia a lo largo de 16 años en las regiones de Valparaíso y de algún modo metropolitana, pero sobre todo Valparaíso, es que entendemos la convivencia como algo que tiene que ver con el liderazgo educativo, con la gestión pedagógica y la convivencia. Entonces, cuando tenemos que abordar los desafíos de la convivencia, no es tema de los equipos de convivencia, es tema de el liderazgo de la escuela, de quienes llevan la gestión pedagógica, y aquí es fundamental. O sea, si no entramos al currículum, la mayor parte del tiempo escolar va a ser algo inabordado para la convivencia. Entonces hay que entrar al currículum, entendiendo el currículum de manera muy amplia, ¿no? La Gabriela Mistral decía, estoy en el patio, estoy en el pasillo, estoy en el casino, estoy haciendo pedagogía. Y afuera de la escuela también, ¿no? Tiene que ver con esa relación de aprender a enseñar. Entonces, creo que sí, que la pedagogía del cuidado es un camino, pero sobre todo nosotros apostamos a algo en estos 16 años que es entender que la convivencia tiene que ver con la formación ciudadana, que es un gran debe como sociedad, ¿no? Como sociedad chilena, al menos puedo decirlo, tenemos un gran debe en términos de la capacidad de vivir juntos. Nuevamente, ahora ya no es la comunidad pequeña, la comunidad educativa, es la gran comunidad de la patria, de la nación, ¿no? Con sus diversidades, con su historia y con sus tensiones. ¿Eh? Me toca entrar al Ministerio de Educación cuando Chile vuelve a la democracia. Era un joven estudiante de historia entrando al servicio público. Creía en todas las epopeyas, una renovación y el cambio a escalas globales. Ahora pienso en el cambio a escalas pequeñas y que se pueda replicar y escalar, como decía Pedro, ¿no? Y que se sostenga en el tiempo. Pero creo que desarrollar la capacidad y el sentido de vivir juntos, de ser ciudadanos, es clave. Y ahí la escuela juega un rol fundamental. Y eso para nosotros es de vida o muerte, diría yo. Como sociedad es de vida o muerte. Y es una tarea que no se ha enfatizado lo suficiente. Entonces, creo que el abordaje curricular, claro, una vertiente puede ser la pedagogía del cuidado mutuo, ¿eh? O del cuidado en común, pero también creo que la formación ciudadana es clave.